muchachos. Empezaremos ¿cómo se llama? Esta videoconferencia con el tema de propiedades de la materia. Mi nombre es William Alejandro Trigueros Lemus y seré el que dará esta conferencia, ¿verdad? Bueno, primero empezaremos con lo más básico, ¿verdad? ¿Qué es la materia? Que la materia es todo lo que ocupa un espacio y posee masa, forma, peso y volumen, por lo tanto es observable y medible. Hace referencia también al material, sustancia o producto del que está hecho una cosa. Prácticamente todo lo que vemos es materia. Creo que eso ya es bastante sabido, ¿verdad? Entonces, creo que no tendría muchos problemas con esto. Bueno, para ir profundizando primero, tenemos que saber de que la materia se divide, que tiene varias propiedades, digamos, que serían las propiedades extrínsecas y las propiedades intrínsecas, también conocidas como propiedades generales o propiedades específicas. Las propiedades generales serían las propiedades que presentan todo cuerpo material sin excepción y al margen de su estado físico. Y las propiedades específicas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Para las propiedades generales, vamos a poder ver un gráfico en la siguiente diapositiva de que les explicará o entenderán mejor qué sería esto. Vaya, como podemos ver aquí, la materia se divide en propiedades generales y propiedades específicas, ¿verdad? Entonces, las propiedades generales serían todas aquellas que no importa en qué estado esté la materia, qué cantidad sea, siempre las tienen, que serían dureza, inercia, divisibilidad, peso, densidad, masa, volumen. O sea, esto, cualquier, digamos, significado de materia, ¿verdad? Lo tiene. O sea, siempre lo van a tener. De ahí también se dividen en las propiedades específicas. Y propiedades específicas tiene dos ramas, que serían las físicas y las químicas. En la física se encuentran el punto de ebullición, solubilidad, organolépticas. Con las organolépticas serían tipo color, olor, sabor, textura, ¿verdad? Conductividad térmica, conductividad eléctrica, el estado sólido, líquido, gaseoso y plasma, ¿verdad? Y para el lado de química tendríamos la oxidación, combustión, fermentación. Entonces, así es como se divide básicamente la materia, ¿verdad? De ahí, para las propiedades generales, para hacer más específico, ¿verdad? Masa es una de las características de las propiedades, que es la cantidad de materia contenida en un volumen cualquiera. La masa de un cuerpo es la misma en cualquier parte de la Tierra o en otro planeta. ¿Qué quiere decir esto? De que la masa siempre vas a tener la misma masa. El peso sí es diferente, como podemos ver aquí. Que el peso sería igual a la masa por la gravedad. O sea, digamos en otro planeta que tengan diferente gravedad, tu peso sería muy distinto, ¿verdad? Entonces, pero la masa sí sigue siendo siempre la misma. Entonces, ese es el significado de masa. De ahí sería volumen, que sería un cuerpo que ocupa un lugar en el espacio. Eso es bastante general. Como vemos aquí, ¿verdad? Peso es la acción de la gravedad de la Tierra sobre los cuerpos. En los lugares donde la fuerza de gravedad es menor, por ejemplo, en una montaña o en la luna, el peso de los cuerpos disminuye. Esto sucede en la Tierra, ¿verdad? En las montañas la gravedad es menor, o sea, el efecto de la gravedad es menor, por lo tanto pesas menos. No es una gran diferencia en este planeta, pero digamos en otros planetas que tengan el doble de gravedad, prácticamente pesarías el doble. Entonces, ese es el significado. Porosidad. Como los cuerpos están formados por partículas diminutas, estas dejan entre sí espacios vacíos llamados poros. Esto es de que no siempre todas las partículas se pueden adjuntar perfectamente, entonces siempre quedan espacios o intersticios entre las moléculas y que se van formando estos poros. La inercia es una propiedad por la que todos los cuerpos tienden a mantenerse en su estado de reposo o movimiento. Esto hace alusión a la segunda ley de Newton, que un cuerpo no cambia su estado a menos que una fuerza se le aplique externa, ¿verdad? La impenetrabilidad es la imposibilidad de que dos cuerpos distintos ocupen el mismo espacio simultáneamente. Entonces esto quiere decir que no importa, o sea, dos materias o masas no van a poder ocupar el mismo espacio en un mismo espacio. La elasticidad
propiedad que tienen los cuerpos de cambiar su forma cuando se les aplica una fuerza adecuada y de recobrar la forma original cuando se supone la acción de la fuerza. La elasticidad tiene un límite. Si se sobrepasa, el cuerpo sufre una deformación permanente o se rompe. La elasticidad se manifiesta poco, como en el vidrio o en la porcelana. ¿Cómo podemos ver esto? Siempre va a tener algo de elasticidad. Que algunos cuerpos tengan más o menos es bien distinto, ¿verdad? Por ejemplo, un resorte obviamente tiene una gran elasticidad, pero si le aplicamos demasiada fuerza, llega un punto en que el mismo resorte no recobra su forma original. Entonces, esa sería como la cantidad de elasticidad que posee un cuerpo. De ahí están las propiedades específicas, que sería la dureza, que es la oposición que ofrecen las materias a alteraciones físicas como la penetración, la abrasión y el rayado. Como podemos pensar como un ejemplo serían las barras de metal, ¿verdad? Esas son bastante duras, por lo mismo es que son bastante resistentes a ser penetradas y al rayado. La maleabilidad es la propiedad de adquirir una deformación mediante una compresión sin romperse. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿cómo lo podríamos explicar? Digamos, las hojas de aluminio. Bueno, vos las podés comprimir y no se van a romper, pero hay otras que sí. Por ejemplo, las barras de metal, al aplicarle suficiente fuerza, se van a quebrar definitivamente. Entonces, eso es la maleabilidad de la materia. La ductilidad, propiedad por la cual los metales se pueden transformar hasta alambres o hilos. O sea, esto es como una fuerza de alargamiento, digamos, a la materia. Entonces, hay materiales que son bastante fáciles de alargar sin que se rompan, pero siempre hay un límite. Llega un momento en que se van a romper. Entonces, esto sería como la especificación de la ductilidad. De allí tenemos otra propiedad que sería la tenacidad, que es la resistencia que ofrecen los cuerpos a romperse o deformarse cuando se les golpea. Esto se va muy común a la dureza, pero tiene unas pequeñas variaciones, pero es prácticamente lo mismo. De ahí está la fragilidad, que es la tendencia a romperse o fracturarse. Esto es como qué tan fácil es romper una materia o un objeto. Densidad, creo que ya todos lo sabemos, que es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen. Creo que eso no hay que explicar mucho de eso. De ahí tenemos el punto de ebullición, que es la temperatura a la cual una sustancia pasa de un estado líquido a un estado gaseoso. Como sabemos, esto varía entre cada sustancia. El del agua comúnmente es 100 grados centígrados, pero hay otras sustancias que hierven súper más rápido o se tardan más. Eso te puede ayudar siempre para la química, dependiendo de eso. De ahí tenemos el punto de fusión, que sería la temperatura a la cual una sustancia pasa de un estado sólido a un estado líquido. Es lo contrario del punto de ebullición, ¿verdad? Que es en el momento en que un líquido, digamos, pasa a estado sólido. De ahí tenemos solubilidad, que es la propiedad que tiene alguna sustancia de disolverse en un líquido a una temperatura determinada. Y por último tenemos que serían los estados de la materia. Obviamente son 4. El primero sería sólido, que serían los sólidos se caracterizan por tener forma y volumen constantes. Esto se debe a que las partículas que forman están unidas por fuerzas de atracción grandes, de modo que ocupan posiciones casi fijas. Esto quiere decir de que las partículas se sujetan tan fuertemente que no son tan fácilmente separables, por eso es que se hacen sólidos. En el agua las fuerzas estas son más débiles, por lo tanto es más fácil dividirlas, digamos. De ahí tenemos el líquido. Los líquidos, al igual que los sólidos, tienen un volumen constante. En los líquidos las partículas están unidas por una fuerza de atracción menores que en los sólidos, como ya lo expliqué antes. Por esta razón las partículas de un líquido pueden trasladarse con libertad. Así se explica que los líquidos no tengan forma fija y adopten la forma del recipiente que los contiene. Al aumentar la temperatura, aumenta la movilidad de las partículas, o sea, su energía, porque entre más calor se les aplique a las partículas, tendrán más energía, entonces por lo tanto se mueven más rápido. Entonces es así como se van transfiriendo, hacen una transferencia de masa
de líquido a gas. De ahí el estado gaseoso serían los gases, igual que los líquidos, no tienen forma fija, que siempre toman el volumen del recipiente donde están contenidos. También son fluidos como los líquidos. En los gases, las fuerzas que mantienen unidas las partículas son muy pequeñas. En un gas, el número de partículas por unidad de volumen es también muy pequeño. Las partículas se mueven de forma desordenada, con choque entre ellas y con las paredes del recipiente que los contiene. Esto explica las propiedades de expansibilidad y comprensibilidad que presentan los gases. Sus partículas se mueven libremente, de modo que ocupan todo el espacio disponible. Al aumentar la temperatura, las partículas se mueven más deprisa y chocan con más energía contra las paredes del recipiente, por lo que aumenta la presión. Esto sucede cuando hacen la compresión, ¿verdad? Si ustedes comprimen un gas, llega un momento en que la misma presión, conocida como presión de vapor, no lo va a dejar presionar más. Esto es por lo mismo, de que las partículas comienzan a chocar, entonces generan fuerza. Entonces eso es lo que causa que ya no las pueden comprimir más. Y por eso son utilizados en diferentes turbinas para poder generar movimiento. Aquí tenemos los cambios de estado, los cambios de estado. Podemos ver que aquí el primero de aquí arriba es en estado gaseoso, que es cuando comienza a hervir, ¿verdad? Y comienzan a desprenderse las partículas de agua a pasar a estado gaseoso. Bueno, de estado gaseoso a estado sólido se le conoce como sublimación. Y de estado sólido a estado gaseoso de un solo se le conoce como sublimación inversa. Y los comunes, de sólido a líquido se le conoce como derretimiento o melting en inglés, ¿verdad? De líquido a gas se le conoce como punto de ebullición. Y esos ya son los más comunes, ¿verdad? De ahí, aquí pasamos ya a la parte de ejercicios. Si quieren pueden activar sus micrófonos para poder responder a estas preguntas, si desean. Entonces, el primer ejercicio sería explicar por qué el agua, las rocas, el aire y los seres vivos son materia. No sé si alguien me puede responder eso. Porque están compuestas por átomos. Sí, es una forma de verlo, pero hay una más simple. Recuerden qué es lo primero que dije yo de qué es la materia, ¿verdad? Que es una composición de masa y volumen. Porque tienen masa y volumen, es la forma más básica y normal de explicar eso. De ahí, otra pregunta. Dos propiedades fundamentales de las materias, ¿cuáles serían? ¿Alguien? Ya lo respondimos en la pregunta 1. Está bastante fácil. Cabal, sí, en el literal C, el volumen y la masa, exactamente. Por lo mismo que ya explicamos en la pregunta anterior, ¿verdad? Vaya, ahora el aire es un gas que A, no pesa, B, no tiene masa, o C, tiene masa y volumen. Sí, exactamente, lo mismo. Esto es para que vean que a huevo es masa y volumen, de verdad es masa y volumen, y para que se les quede grabado en la cabeza. Mientras dura el cambio de estado de sólido a líquido o de líquido a gas, la temperatura, ¿qué es lo que pasa? ¿Aumenta, disminuye o se mantiene constante? Exactamente, aumenta. Bueno, otra sería, ¿cómo se llama el paso directo del estado gaseoso al sólido? Eso fue en la última diapositiva de la explicación que les presenté. Sí, sublimación. Y si fuera el contrario, si fuera de sólido a gaseoso, ¿cómo se le llamaría?
Y, bueno, sería como la misma, ¿verdad? Ajá. No, 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 es sublimación. Pero si pasara lo contrario, del estado sólido al gaseoso, se le conoce como sublimación inversa. Recuerden que evaporación sería de estado líquido a gaseoso. Otra sería, ¿cómo se llama el paso de líquido a sólido? Este es bastante fácil. Exactamente, solidificación. Bueno, ahora si poseen algunas preguntas, esta es la parte en donde me pueden preguntar y aclarar sus dudas. Recuerden que eso de la sublimación también se le conoce como sublimación inversa, ¿verdad? De sólido a gas. Pero, ¿cómo se llama? Sublimación y sublimación inversa, ¿verdad? Pero en las preguntas que he estado yo viendo en la página, siempre se le conocen como sublimación. Lo de sublimación inversa es como un término que se le han dado la gente para no confundirse, ¿verdad? Pero siempre sería la misma sublimación. Así que tengan cuidado en eso. De ahí, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahorita. Que aquí estamos para estarlos ayudando. No, muchachos, si tienen dudas, este es el momento. Que cuando ya estén en el examen, no les van a decir. Bueno, para darles un resumen en sí de toda la presentación, primero, la materia sería todo lo que podemos ver, observar, tocar, hasta lo que no podemos ver. Por ejemplo, los gases siempre llevan masa, aunque no los podamos sostener, digamos, pero siempre llevan masa. Sí, recuerden, la materia siempre lleva masa y volumen. Eso es seguro que se lo van a preguntar. También recuerden los estados de la materia, ¿verdad? Sólido, líquido, gas y los cambios de estado, que también se lo van a preguntar de cuándo es condensación, cuándo es solidificación, cuándo es sublimación. Eso seguro se lo van a preguntar, créanme. Las propiedades generales o extrínsecas tienen que tenerlas muy en cuenta. Las propiedades generales serían todas las propiedades que tiene la materia. O sea, no importa en qué estado esté, esas propiedades las tienen. De ahí están las propiedades físicas y propiedades químicas, ¿verdad? Que ya se dividen, que dependiendo de la materia, así se comportan. Por ejemplo, hay sustancias que no combustionan, ¿verdad? Entonces, siempre tienen que tener en cuenta eso. Así que, si no tienen más preguntas, por mi parte, esto sería todo. Y muchas gracias por prestarme atención y por preguntar. Muchas gracias.